quiero ver su respiración. ¿Cómo le tomo la respiración? Primero, vamos con... Doctor, había ciertas maneras de tomar la respiración. Por ejemplo, en los libros te dice que no debemos que el paciente no sepa que yo le estoy tomando la respiración. Puedo decirle, estoy que te tomo el pulso y al mismo tiempo que estoy tomando el pulso, yo puedo ver cuál es el patrón respiratorio, ya sea por viendo por las inhalaciones, exhalaciones, y de esa manera yo tomo la respiración. Y ver si no usan los músculos accesorios, si no tienen aleteo nasal o el grado de agitación también es muy importante ver cuando tomo la respiración. Entonces, aquí hay una parte clave y trascendental, no se olvide nunca. Nunca se le dice al paciente, señor, voy a tomarle su frecuencia respiratoria, ¿ya? No, Porque eso no hay es. pacientes ansiosos que comienzan a hiperventilar y usted equivocadamente va a decir que este paciente tiene taquifimia, ¿no? Entonces es muy importante hacerlo de manera disimulada, tomarle la presión, perdón, la frecuencia respiratoria. ¿En cuánto tiempo se toma la frecuencia respiratoria? En un minuto. 60 segundos. 60 segundos o un minuto, ¿no? Entonces usted le toma de manera disimulada, lo distrae, ¿no? Alguien conversa con el paciente y le toma la frecuencia respiratoria. Entonces, siempre es importante, mire, de la palabra frecuencia va a salir todos los términos o la mayoría de términos que uno debe conseguir en la respiración. La F de frecuencia, ¿está bien? De ahí la R de qué es, Jean-Pierre, ahí estabas hablando, ¿no? Ajá, el ritmo. Del ritmo, ahí está. Siga, Y Jean-Pierre. la de amplitud. Ya. En ritmo, ¿qué podemos hablar en ritmo, Jean-Pierre? Ajá. Se dice que el ritmo es una irregularidad que hay entre tanto la inspiración, una regularidad que hay entre la inspiración y la expiración. Si el ritmo regular, se diría, el ritmo puede ser regular y también puede ser irregular, ¿no? Eso con Claro. respecto al tema de la inspiración con la inspiración. ¿Qué más? Ahí luego le sigue la amplitud. Luego le sigue la amplitud. Por mí, si yo nada más en clase me sacas Que es el dormida. volumen de aire que nosotros Por mí, inhalamos si y yo nada más exhalamos en en clase cada me ciclo sacas respiratorio dormida. que hacemos. Pero vamos a Hay mejorar, tres amigos. De verdad, categorías, puede creo que ser sí. superficial, Aunque yo puede ser esta semana normal y tengo puede ser neuro. profunda. Y ala, es La demasiado. superficial Es bastante. mayormente está relacionada con el dolor. La profunda abarca ¿Dolor de muchas qué, por patologías ejemplo? como la que ya mencioné hace Por ejemplo, rato, la ¿dolor de qué? respiración. Un dolor Por visceral. ejemplo, ¿por qué podría un Puede ser. paciente tener una respiración superficial? Porque ¿En qué presenta casos? como ya le dije, en dolor, en un tipo Por ejemplo, de ¿en qué zona del dolor? Bueno, por ejemplo, podría ser me un dolor tropecé intenso, un dolor y me visceral. volé la uña, por eso voy No, a... no, Entonces, no, por ejemplo, no. ¿es dolor o no? Sí, Sí, pero por sí, ejemplo, ¿en un qué tipo zona? de dolor crónico. ¿Ah? ¿Perdón? Un dolor crónico. Un tipo de dolor crónico. Un dolor Tipo de dolor crónico visceral. podría hacerme respirar así de manera superficial. ¿Qué dice Gustavo? Un dolor visceral. Gustavo. Profesor, podría ser en una pequeña quemadura. Pequeña quemadura. Un dolor relacionado, por ejemplo, con la caja torácica, digamos, me rompo una costilla, me causa un neumotórax o algo así. Ahí tengo dificultad respiratoria. Claro, algo que tenga que ver con la caja torácica, Torácica. ¿no? Claro. Mire, hace 2 días tuvimos una paciente que tenía una respiración superficial. ¿Y a qué se debe esta respiración superficial? ¿No? Indagamos por eso la historia clínica es base. Este curso de semiología es vital para ustedes. Por eso tienen que prestar mucha atención, porque con los signos y síntomas ustedes van a
poder proponer síndromes, van a poder armar diagnósticos o hipótesis diagnósticas cuando no conocen todavía o no han confirmado la hipótesis, ¿no? Y a llegar a un diagnóstico. Todo médico tenemos que saber la semiología y es fundamental. Eso va a ser, de eso se va a vivir. Usted puede tener mucho conocimiento en medicina, pero si no sabe entrevistar al paciente, no va a servir casi de mucho. El paciente va a decir que usted es un mal médico porque no le sabe preguntar, no le presta atención. Entonces, es importante saber preguntar. Y en esta paciente, cuando vimos con respiración rápida, ¿por qué está respirando rápido? Entonces vino un familiar y nos dice, sí, mi mamá se ha caído, ¿no? ¿Y cómo se ha caído? Fue al baño y al momento ya de salir del baño se resbala, ¿no? Y se golpea contra la columna, la caja torácica, el pecho, dicen ellos pacientes, ¿no? Le tomamos una placa y vimos las costillas fisuradas. Y ustedes saben que las costillas, ¿qué pasa en las costillas? ¿Por qué entonces podría doler ahí? Perdón, podría haber la respiración superficial. ¿Qué pasa ahí con las costillas? Ejercen una presión negativa en el momento de la respiración o puede causar un daño que es a la pleura también y ahí, por ejemplo, ya no bajaría lo que es el diafragma o también problema con los músculos intercostales que sirven bastante en la respiración. Sí, está bien, pero ustedes saben que, claro, los músculos ahí están más que todo en las costillas, se han insertado los músculos intercostales, ¿no? Hay músculos intercostales externos y músculos intercostales internos. Y para que se expanda la caja torácica o se achique la caja torácica, hay contracción y relajación de los músculos. Entonces, eso a una costilla fisurada es sumamente doloroso, ¿no? Entonces, el paciente comienza a tener una respiración superficial. Cuando ustedes vean un paciente que está respirando de manera superficial, pregúntele si se ha caído. Si es un anciano y nadie sabe la historia clínica, tómale una radiografía de tórax, ¿no? Donde puedan ustedes observar costillas, ¿no? O de repente este paciente está con fiebre, ¿no? Está con fiebre este paciente, ¿no? Y tiene, por ejemplo, un proceso infeccioso. ¿Qué me podría dar otro tipo de respiración superficial? Entonces yo tengo que saber la clínica, por ejemplo, en una neumonía. ¿Qué pasa en una neumonía? ¿Qué signos y síntomas hay en una neumonía? ¿Alguien puede participar? No hemos llegado ahí todavía, pero probablemente ustedes hayan visto, ¿no? El paciente con neumonía, ¿tiene tos o no tiene tos? También taquipnia. ¿Sí? Tiene taquipnia. Y eso, taquipnia, ajá. ¿no? Y eso, sí, eso está relacionado con la superficial, con la respiración superficial, la taquipnia. Taquifigmia. Claro, porque parte de la sintomatología hay un dolor tipo hincada. En la consolidación, en donde en la base donde hay la neumonía, hay un dolor tipo hincada, ¿no? Entonces ese dolor tipo hincada, cuando usted respira es como si le clavaran la lanza mucho más. Entonces usted va a respirar de manera superficial. Entonces hay causas externas y hay causas internas, ¿no? Del pulmón por un proceso infeccioso. Entonces ahí en esos casos nosotros podemos ver respiraciones superficiales. ¿Cuándo vemos respiraciones profundas? Doctor, ¿puede ser cuando se pone algún medicamento, por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué medicamento podría ser? Los anestésicos, ¿se puede considerar? Un depresor. Depresores. En alteraciones metabólicas es profunda, ¿no? Trastornos metabólicos, ¿no? En acidosis por calidad respiratoria. ¿Qué tipo de trastorno metabólico? Diabetes, por ejemplo, cuando un paciente haciendo cetoacidosis. En la obesidad, doctor. Diabetes. Obesidad. Los obesos también, pero más está consignado a los pacientes nosotros le llamamos respiración acidótica. Ajá. O la cetoacidosis metabólica. Entonces el paciente comienza a hacer inspiraciones y expiraciones profundas, ¿no?
Nosotros normalmente respiramos en una respiración normal, en una respiración espontánea. Tenemos un volumen corriente. ¿Se acuerdan ustedes? Volumen corriente, eso han llevado en fisiología. ¿Cuánto es el volumen corriente normalmente que nosotros respiramos? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan ustedes de fisiología? Fisiología, ¿cómo se llama también el curso que es de integradores? 2, hay uno, morfofisiología, ¿no? Ya yo, morfo 1, morfo 2. Entonces ahí ha tenido que ver, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del volumen corriente normalmente? ¿Cuánto respiramos? De manera espontánea, sin tener ningún problema. 2 mililitros. ¿Cuánto? 2 mililitros. 500, doctor, 500. 500 mililitros, o sea, medio litro. Respiramos de manera espontánea, en inspiración y expiración, ¿no? Entonces, estamos hablando de las respiraciones profundas, ¿no? Las respiraciones acidóticas. Por ejemplo, nosotros cuando vemos en la emergencia los pacientes renales, ¿no? Con un síndrome urémico, ¿no? Hacen respiraciones acidóticas, o los pacientes diabéticos, y algunos que debutan, ¿no? Pues porque si uno no le pregunta, no sabe, el paciente dice, no, yo nunca he sido diabético, le toma la glucosa, sale 300, 400 de glucosa. O sea, a eso le llamamos que un paciente recién está debutando de diabetes mellitus, ¿no? Entonces este paciente lo vemos con una respiración profunda, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama ese tipo de respiración? Un paciente obeso sería la respiración de Cheyne-Stokes. En la acidótica. ¿Ah? La respiración de Kussmaul, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean a un paciente con unas respiraciones profundas y rápidas, se llama respiración de Kussmaul, ¿no? Entonces, ustedes van a hablar ya técnicamente, ¿no? O sea, tiene respiración de Kussmaul, ya entiende, ¿no? Porque no va a decir que tiene respiración acidótica. Bueno, eso sí, pero su nombre correcto es respiración de Kussmaul, ¿no? Doctor. Sí. Diga. Pero también en la respiración de Cheyne-Stokes también va a haber acidosis, pero va a haber una acidosis respiratoria, a lo contrario de la Kussmaul, que es metabólica. Claro. ¿Cómo es la respiración de Cheyne-Stokes? A ver, Jean-Pierre, ¿cómo es? Primero, ¿qué características va a haber tiene? apneas de 25 a 30 segundos. Luego se dice que la amplitud de la respiración va a ir aumentando progresivamente. Luego dice que va a llegar a un punto máximo y luego va a descender otra vez. Va a descender la amplitud y nuevamente va a haber el periodo de apnea por 25 a 30 segundos y así es todo un ciclo. ¿Ya? ¿Alguien más quiere aportar? Ese patrón se repite. Doctor, eso se observa generalmente en lesiones del sistema nervioso central y también en insuficiencia cardíaca. Se pueden ¿Ya? que ¿Un problema del sistema nervioso central, dice? Sí, y problema del sistema nervioso central. Pero y ¿alguien de insuficiencia entendió cuál es cardíaca. la forma de la Cheyne-Stokes? ¿Alguien más que pueda ayudar a su compañero Jean-Pierre? Es que, doctor, es por los periodos de apnea, hay también lo que hay una mayor sensibilidad a lo que viene a ser al CO2, y esta sensibilidad mayor al CO2 hace así los periodos de que haya más periodos, como así decirlo, de apnea central. Eso es lo que le da también parte de la respuesta. También puede ser, también, como dijeron, por ejemplo, un proceso infeccioso por una meningitis también es otra causa. Claro, con problemas del sistema nervioso central, ¿no? Entonces esta respiración, si nosotros queremos tomar la figura desde el apnea, podríamos tomar apnea, ¿no? Pero esta va en ascenso, es una respiración que va en ascenso y tiene la forma de un coco. ¿Saben lo que es un coco, no?
¿Ya? Llega a una cima y luego baja progresivamente y llega a una apnea, ¿no? Y luego va aumentando la respiración, aumentando, llega a una cima y luego va bajando. Esa es la respiración de Ching. Examinamos a este tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podríamos decir de la frecuencia respiratoria? ¿Alguien más? ¿Qué dices, Edwin? ¿Puedo aportar algo más? ¿Edwin, me escucha? Sí, sí, doctor. También, bueno, leí Biot. ¿Perdón? También leí que, no sé si se me escucha, doctor. Sí, te escucho. Bueno, también leí acerca de la respiración de Biot, doctor. Ya, muy bien. Que es una respiración más o menos que mantiene alguna ritmicidad, algún ritmo, pero también es interrumpido por algunos periodos de apnea. Esto puede ser, a veces puede llegar a un extremo que está comprometido, a veces siempre el ritmo y la amplitud está comprometido y se llama como respiración atáxica. ¿Qué respiración es más desordenada? ¿La de Biot o la táxica? La táxica. La táxica. La táxica, ¿no? La respiración atáxica es la más desordenada, ¿no? La de Biot siempre puede guardar un ritmo, ¿no? Puede haber respiraciones profundas, superficiales, respiraciones, ¿no? Pero guarda cierto ritmo la de Biot. En cambio, la táxica es un desorden total, ¿no? Un desorden completo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hablar de la frecuencia respiratoria? Doctor, también podríamos hablar de las disneas con relación a las frecuencias respiratorias, ¿Perdón? por ejemplo. También podríamos hablar con relación, en el prior dice, por ejemplo, con relación a las disneas, cuando hay una disnea del tipo inspiratorio y cuando hay también una disnea del tipo expiratorio. Mayormente las disneas, o sea, cuando escribimos disnea es algo subjetivo, pero algo subjetivo que es el paciente, pero nosotros podemos corroborar. Entonces, por ejemplo, en la que dice que es del tipo inspirativo, mayormente es por lo que hay una obstrucción, pero no llega hasta los niveles como del tipo expiratorio, que es mayormente en lo que es bronquiolos y los bronquios, ya que son profundos. Lo otro solamente es más como, digamos, en la parte de la tráquea y los bronquios, que son los principales. ¿Ya? ¿Qué más? Doctor, en la taquifipnia habría un Serna. aumento. Sí, yo, doctor. ¿Algo más? En lo que es frecuencia respiratoria, la forma de regulación, doctor, de la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, Repite, por favor. la forma de regulación de lo que es la frecuencia respiratoria. Ya. Nosotros tenemos lo que son en el organismo los quimiorreceptores y ellos son los que en cierta forma, cuando disminuye el oxígeno, se activan y activan lo que son los músculos, tanto inspiratorios como Cuando hay hipoxia, ¿no? Exacto, cuando hay una hipercapnia. Ya. ¿Qué pasa cuando hay hipercapnia? ¿Qué significa hipercapnia? Es cuando hay un aumento de lo que es el CO2 en la sangre, doctor. Ya. O sea, es una retención de CO2, ¿no? Exacto. Retención de CO2, ¿no? ¿Cuál es el valor normal del CO2? ¿Se acuerda? El del CO2 creo que es 70%, me parece. No, Ya. no, cuando hay 70% hay una activación de lo que es hay un aumento, cuando hay más del 70%. Entonces, facilito para ustedes, ¿ya? El CO2 normal en la persona es 40 más menos 4.
milímetros de mercurio. 40 más o menos 4. ¿Qué quiere decir entonces? Es entre 36 y 44. Si el paciente tiene más de ese rango, entonces este paciente está reteniendo CO2. ¿Ya? Entonces el objetivo es llevarlo a esos valores normales, ¿no? Si a nosotros ahorita nos toman un análisis de gases arteriales, nuestro CO2 va a estar en ese rango, tiene que estar en ese rango, ¿no? Pero si alguien está nervioso, por ejemplo, ¿no? Entonces está nervioso, o sea, va a haber examen y no ha estudiado, ¿no? Entonces comienza a hiperventilar, ¿no se dan cuenta ustedes? Comienza a hiperventilar. Entonces su CO2 va a estar mucho menos que el 36. De repente van a encontrarlo por 30, 28. Entonces ustedes le van a preguntar al paciente. Esa es la semiología. Le van a decir, van a indagar a qué se debe su hiperventilación, ¿no? Entonces un paciente a veces llega al médico, llega a nuestro consultorio, llega con temor, ¿no? Piensa que uno le va a aplicar inyecciones cuando son adolescentes o niños, entonces comienzan a hiperventilar estos pacientes, ¿no? Y su CO2 aumenta, ¿no? Ahora, por ejemplo, con esta pandemia, hay muchos que están a sobresaltos con esta patología, ¿no? Y hay algunos que hiperventilan ahí en la emergencia, ¿no? Con solo saber que son COVID, comienzan a hiperventilar. Por eso que tenemos que saber discriminar si realmente es una disnea, es una dificultad para la respiración, ¿no? Entonces tenemos que saber discriminar muy bien este tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces, ¿algo más de frecuencia respiratoria? A ver, vamos con Castillo. Castillo. Yo, doctor, presente. Ya. ¿Algo más, Castillo? Bueno, se puede considerar ciertos factores en la respiración, por ejemplo, la estimulación psíquica, como usted lo mencionó, doctor. También el ejercicio, tenemos que considerar en este punto la presión arterial y también el estilo de vida del paciente, ¿no? Ya que son factores que pueden afectar la respiración. Muy bien. ¿Alguien más, Cárdenas? Sí, doctor. También la respiración podría influir directamente en lo que sería el pH, ya que un aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los niveles normales y que esta se mantenga sobre esos valores podría inducir a lo que sería una alcalosis respiratoria o una disminución de la frecuencia respiratoria y que se mantengan esos valores podría inducir a una acidosis respiratoria por el acúmulo de CO2, ¿no? Al contrario de lo que sería en la hiperventilación, que sería por el acúmulo de O2, que afectaría también Claro. en los valores normales del pH en sangre del paciente. Entonces, que quede bien clarito, el CO2 depende de la ventilación. ¿Y qué es ventilación? Lo que uno respira, eso es ventilación, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene respiración superficial, no va a botar mucho el CO2, ¿no? Entonces va a haber retención de CO2, ¿no? Esa retención de CO2, ¿a qué va a llevar al pH? ¿A disminuirlo o aumentarlo? Disminuirlo. Disminuir, ¿no? Pero es Por una eso se acidosis dice que es respiratoria. una acidosis respiratoria, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente está tensionado, angustiado, ¿no? O ha hecho una cosa mala, comienza a hiperventilar, ¿no? Entonces, este paciente entrará en una alcalosis respiratoria. ¿Su pH cómo estará? ¿Aumentado o disminuido? ¿En alcalosis? Alcalosis respiratoria. Aumentado. Aumentado, ¿no? Entonces, pH normal en los pacientes, facilito también, 7.40 más menos 0.04. ¿Ya? 7.40 más menos 0.04. Menos de ese, acidosis. Menos de ese rango. Más de ese rango, o más de 7.44, alcalosis. ¿Ya? Así es como se maneja eso. Entonces, el contexto del análisis de gases arteriales me da esos valores. Yo puedo suponer y plantear hipótesis diagnósticas de acuerdo a los signos y síntomas que el paciente pueda tener. Muy bien.
Eso es en cuanto a frecuencia respiratoria. No sé si quedó algo que no se haya entendido la frecuencia respiratoria. ¿Y quién tiene que ver qué parte del sistema nervioso tiene que ver con la respiración? ¿Bulbo raquídeo? La protuberancia y el bulbo, doctor. Tronco encefálico. Bulbo raquídeo, doctor, está el Ah. sistema de respiración. ¿Quién, Caroline? La protuberancia y el bulbo. Hay en los centros vulvares hay dos y en los centros protuberanciales también hay dos. Tenemos el neumónico, el amnéustico y el grupo dorsal y el grupo ventral. El grupo dorsal es el que regula lo que es la inspiración y la expiración normal. Ya, muy bien. Muy Los bien. grupos que ¿Ya? son encefálicos. Ujú. Muy bien. ¿Algo más acerca de la respiración? También en Argentina mencionan una parte que los tipos de respiración, doctor. Claro, Se sí. dice que son diferentes en tanto el sexo, ¿no? La mujer va a tener el tipo de respiración torácica con los Torácica. músculos costales y el hombre va a tener el tipo de respiración abdominal con los músculos abdominales. Abdominal. Sí, eso es para, como Eso para es muy resaltar. común en preguntas de examen, ¿ah? Eso es muy común en preguntas de examen. O sea, guárdanlo para su parcial, ¿no? En parcial podría venir esa pregunta, ¿no? La mujer, qué tipo de respiración tiene la mujer mayormente? Torácica, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Y el varón? Respiración abdominal, ¿no? Entonces, ahora si no habría alguna otro aporte, vamos a hablar de temperatura, ¿no? Una consulta. Entonces ¿qué es temperatura? A ver, ¿con quién comenzamos? ¿Con Camacho? Sí, Camacho, te escucho. ¿Qué es la temperatura? Ya. La generación de temperatura y la eliminación de temperatura, ¿no? En palabras simples, ¿no? Ya. Carvajal. Sí, sí. Doctor, bueno, Hay dos Carvajales, doctor. Hay dos Carvajal. Berta Carvajal. Sí. Sí, sí. Diga. ¿Me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, en cuanto a la regulación de la temperatura, se da a nivel del hipotálamo, en el centro de la temperatura, que está a nivel del núcleo preóptico. Suele ser estimulado, por ejemplo, en reacciones, infecciones, por la prostaglandina E2, que estimula el centro glial dentro y va a secretar el AMP cíclico encargado de la alza del punto térmico hipotalámico, y a partir de esto va a subir la temperatura corporal. Ya. Bueno, hay factores que conservan la temperatura y que producen temperatura. Entre las que producen puede ser la producción hepática o la producción muscular. Entre las que conservan está la vasoconstricción y la vasodilatación. ¿La vasodilatación conserva la temperatura? No, la vasodilatación lo que hace es que cuando sube la temperatura hace que se pierda. Se También el pierde con la sudor. vasodilatación, ¿no? O sea, uno se vasodilata cuando pierde temperatura. Perder temperatura, perdón, sí. Claro, vasoconstricción. ¿Ustedes han tenido fiebre alguna vez?
Sí. Alguien, a ver, cuente su experiencia, no, no digo que haya leído, sino cuente su experiencia, qué es lo que pasó con la fiebre. A ver, ¿cómo se instaló en ustedes la fiebre? ¿Se acuerdan? Alguien que recientemente le haya dado fiebre, a ver. Yo Nadie sí me está con... acuerdo. No, pero sí me acuerdo cuando me daba fiebre. A ver, Primero tenía malestar general, dolor de cabeza. Luego mientras que iba transcurriendo, tenía escalofríos, em, se- también después de que me dieron los escalofríos me sentía caliente. Y ah, eso se explica por la vasodilatación que dijo mi compañera. hasta ahí, chacha. Miren ustedes, ¿quién tiene que ver con el umbral de la temperatura? El ¿Dónde queda? ¿Ah? hipotálamo. El Hipotálamo, hipotálamo. hipotálamo. El hipotálamo. El hipotálamo Suena totalmente. aumenta su umbral de temperatura. Entonces el cuerpo, el organismo, tiene que llegar a ese umbral de temperatura. Entonces, ¿qué mecanismos existen para llegar a ese umbral de temperatura? Los mecanismos semiológicos que existen es que el paciente comienza a ahorrar calor, a generar calor, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Con los Vasoconstricción, piloerección. vasoconstricción. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Te da una vasoconstricción. Tengo frío, dices, ¿no? Todo está Frío en en el el sol, en cenit está el sol y tú tienes frío, periférico. ¿no? Periférico. Quieres acostarte a tu cama, quieres abrigarte lo más que puedas. ¿Para qué? Para generar calor, miren ustedes. Si eso no consigue ese umbral de temperatura, el paso siguiente son los escalofríos. ¿Qué pasa? Y a veces cuando los familiares no saben reconocer en el paciente que esos son escalofríos, está convulsionando, mi hijo, está convulsionando, y se van asustados a la emergencia, mire, está convulsionando, y tú lo ves con escalofríos, ¿no? Entonces tú tienes que decir al paciente que tranquilícese, porque eso son escalofríos que pronto tendrá fiebre. Entonces, cuando ustedes hagan una narración de lo que es la fiebre, tienen que narrar primero si esa fiebre fue precedida de escalofríos, ¿no? Porque yo he visto en el transcurso de los años que los alumnos cuando narran ese signo de la fiebre, dicen fiebre y después dicen escalofríos. ¿Estará correcto eso? No, escalofrío. Antes. Primero son los escalofríos. Ahora Escalofríos. ustedes van a hablar con propiedad, ¿no? Cuando ustedes hagan su enfermedad actual, si la molestia principal es fiebre, ustedes cuando desarrollen ese signo en la enfermedad actual, hablarán todo ese cortejo hasta llegar a la fiebre, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el paciente, no? Sentía mucho frío, luego aparecieron escalofríos, ¿no? Y luego vino la temperatura alta o la fiebre, ¿no? Entonces siempre los escalofríos van a ser precedidos de la fiebre, ¿no? Es la antesala para llegar a la fiebre, porque si no, no habría fiebre, ¿no? Entonces, de una u otra forma, si algunos no harán escalofríos, naturalmente, ¿no? Algunos no harán escalofríos, pero sí van a sentir frío. Va a haber algún mecanismo que los haga ahorrar temperatura y concentrar temperatura para llegar a ese umbral que el hipotálamo ha decidido que ahí esté esa fiebre, ¿no? O esa alza de temperatura, ¿no? Digamos alza de temperatura, porque más adelante vamos a ver que toda alza de temperatura no es fiebre, ¿o sí? No. Gustavo, Cárdenas. Sí, doctor. También cabe mencionar de que no solamente la predicción de fiebre depende de los factores de que serían los pirógenos endógenos o pirógenos exógenos, ya que también existe un factor influyente que sería la temperatura ambiental y el entorno, ¿no? Que claro, muchas veces, o sea, puede producir lo que son los choques térmicos, ¿no? Por incluso la propia deshidratación de la persona. Y un rasgo muy detallado para que una persona se encuentre mal es que la encuentras inconsciente y también con la piel muy seca, ¿no? Es característico de un choque térmico. Así es. ¿Qué más podríamos hablar de fiebre? Los mecanismos de
De la termólisis. Perdón. De la pérdida de calor. Hay... Ya hemos llegado a lo que es fiebre. Ahora vamos a ver qué pasa después, ¿no? O sea, eso sería termólisis, ¿ya no? Ajá, ¿Qué pasa ahora? Va a haber 4 mecanismos. Primero está la radiación. Ya. Que la radiación es la más importante, que se da siempre y cuando la temperatura corporal sea mayor a la temperatura ambiental. También está la convección, que es a partir de corrientes de aire. La conducción, que es de un cuerpo a otro, de un objeto a otro. Esto es por vía sanguínea, la conducción y la evaporación, que se da mediante la diaforesis o sudoración. Pero no todos los pacientes llegan a esa fase de diaforesis. Claro, así es. Si no, la medicina fuera fácil, ¿no? Sí. Entonces, cada paciente es un paciente individual, por eso les decía también, algunos pacientes no van a hacer escalofríos, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos decir? Doctor, la temperatura también siempre obedece a un ritmo al ritmo circadiano, así que hay que tener en cuenta eso. Los valores máximos se dan a las 6 de la mañana y los valores y el otro valor mínimo se da mínimo es a las 6 y máximo es a las 4 y 6. Claro, ¿no? En la tarde más. En la tarde. Tú vas un poquito, estás más calientito, estás en la tarde, ¿no? En la tarde. Difieren por 0,5 grados. Ya. ¿Cuál es el valor normal de la temperatura en el ser humano? Es que depende, porque nosotros, o sea, el valor que se toma de temperatura corporal es en base a la aurícula derecha, que es 37 grados, con más o menos 0,6, pero dependiendo de dónde nosotros lo tomamos de manera periférica, ya sea en cavidad oral, en axilar o en la cavidad recta. Ahí los valores varían un poco. Normalmente, ustedes, cuando van ustedes a un hospital, normalmente, ¿cómo han visto que toma la temperatura? O sea, ¿cuál es lo estándar, lo estandarizado? Axilar, ¿no? Axilar, ¿no? ¿No? Entonces, la pregunta está en función de la temperatura axilar, ¿cuál sería el valor normal? 37. ¿Perdón? 36.7. 35. 36.7, 37.5. El rango. Claro, más o menos, ¿no? Hasta 37.2. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir de fiebre? Doctor, hay una cierta clasificación en esto. Por ejemplo, hay 4 tipos, bueno, que estaba viendo. Uno es la febrícula, que va de 37 grados a 37.5. La fiebre moderada, que va a 5. También hay la fiebre alta, que va de 38.5 a 39.5. Y también hay una fiebre muy alta que va desde hasta cuando es más de 39.5. Y también hay un diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta entre fiebre y la hiperpirexia que se puede dar, doctor. Ya. ¿Es diferente la fiebre con la hiperpirexia? No, hiperpirexia. Sí, no, con hipertermia, doctor, con la hipertermia. Con hipertermia, claro, hipertermia es diferente, ¿no? Sí. Pero el calor, ¿no? Sí, doctor, yo leí en esta parte que en la hipertermia es sobre todo porque se produce por un fracaso de los mecanismos periféricos. En cambio en la fiebre es porque el centro regulador en respuesta a las citocinas produce cambios a los mecanismos periféricos para generar y conservar calor. Eso es más o menos la diferencia que yo podría dar entre una hipertermia y la fiebre. ¿Algo más? Sí. Doctor, también podríamos hablar de la hipertermia maligna, que viene a ser una respuesta hipermetabólica del músculo esquelético preferente ante algunos anestésicos locales, como el alonato.
por ejemplo, en sala de cirugía entra y no sabías que el paciente estaba ahí y comienza a dar una hipertermia maligna. Y tú le das, por ejemplo, antipiréticos y no funciona. Entonces, ya nos vamos guiando también por ahí, pues. El Nos vamos alotano. ajá, el alotano. Ujú. ¿Tiene que ver el umbral del hipotálamo para hipertermia? No tiene doctor, que ver. no resulta de una respuesta hemostática. ¿Cómo lo diferencio No, entonces doctor. ahora en un paciente que tenga fiebre o tenga hipertermia? A ver, ¿cómo lo diferencio? Porque tú vas en el hospital, la paciente te va a decir, la enfermera te va a decir, el paciente, doctor, tiene fiebre. No te va a decir tiene hipertermia. ¿Cómo tú, como médico, lo diferencias? A ver, este es hipertermia, esto es fiebre. ¿Cómo lo vas a diferenciar? Tomando la temperatura será una opción. Le tomas la temperatura, ya, mira, la temperatura, la enfermera te dice, doctor, tiene 39.2 de Ya, fiebre. eso vendría a ser fiebre. Doctor, ¿Qué es eso? ¿Es Fiebre. fiebre o es hipertermia? Fiebre. ¿Y por qué no sería hipertermia? tendría... Doctor, ¿Por la qué no? fiebre disminuye al momento que tú le administras antipiréticos al paciente. Si la fiebre no baja, es hipertermia. ¿Por qué? Porque no habría ningún tipo de pirógeno exógeno o endógeno actuando en los estimulando la producción de prostaglandina E2. Por lo tanto, si tú le administras un antipirético, el paciente no va a bajar su fiebre, porque no tiene ese tipo de producción. Que sería de una causa ambiental. Muy bien, Cárdenas, ¿no? A priori, tú te das cuenta, ¿no? Entonces tú le dices, licenciada, póngale 1,5 gramos de metamizol. A los 15, 20 minutos, doctor, no baja la fiebre, te dice. Aguarda un ratito. Anda, rehistórialo al paciente. De repente es otra cosa. Entonces, ¿qué le preguntaría al paciente para decir que este paciente es hipertermia? ¿Qué preguntas haría? Eso es semiología. Golpe. ¿Cómo me daría cuenta? ¿Cuál es, Un golpe. Y no una fiebre. ¿Cuál es su última golpe. actividad o exposición que ha estado haciendo, por ejemplo? ¿Quién sabe esto? ¿Algún De jardinería y traumatismo? expuesto. Y además, el paciente ya está 3 días ahí en el hospital, ahí en su cama. ¿Algún traumatismo, doctor? ¿Ya? ¿Traumatismo? Sí. ¿Traumatismo de qué? Por ejemplo, Siempre cuando hablo de medicina tiene que hablar la zona. Ajá, en el hipocondrio derecho, doctor. En el hipocondrio derecho. ¿Me escucha? Traumatismo en el hipocondrio derecho. ¿Eso le daría hipertermia? Doctor, pero en la hipertermia lo más común es un golpe escuchan? de calor. Es lo más común que hay que Un presenta. golpe de calor, o sea, cuando hay temperaturas altas, ¿no? Cuando hay temperaturas altas. No depende del centro regulador, sino del ambiente que Pero está sometido. ahorita podríamos hablar, a ver, escuchen, ahorita podríamos hablar de golpe de calor No. en un paciente. Podría ser también todo No, por el aumento de la porque tasa metabólica. ahorita hace frío ya, ¿no? Un golpe de calor es en temperaturas altas, ¿no? Un cuadro de Entonces, deshidratación. no podría ser que Doctor, también podría haber podría ser la aumento de deshidratación. Un cuadro de deshidratación, claro. Podría haber un aumento de temperatura corporal ¿Más? también, en aumento de la tasa metabólica, o también si es que el paciente está ¿Algún consumiendo algún tipo fármaco de podría drogas. causar hipertermia? Anticolinérgicos. También podría ser fármacos, Anticolinérgicos. drogas, o sea, que son de uso ¿Cómo se legal llaman también. esos medicamentos? Volátiles. ¿Ah? Son anticolinérgicos que suprimen la capacidad ¿En qué de perder patologías calor. usan eso? En ¿En qué patologías se usa eso? Cardiopatías. convulsiones. Podría ser una cardiopatía. Una arritmia. Pacientes neurológicos, pacientes psiquiátricos, ¿no? Los antipsicóticos puede dar hipertermia. Los pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿no? Doctor, los pacientes que consumen anfetaminas también. Claro, el haloperidol, ¿no? Pacientes usuarios de haloperidol, ¿no? De los antiparkinsonianos, ¿no?
Entonces tú le preguntas, sí, doctor, mi papá sufre de Parkinson y toma carbidopa, levodopa. Esos medicamentos causan hipertermia. Ahí está ya, ¿no? Tú te diste cuenta que el metamizol no funcionó para nada. Entonces, y tú le preguntas, y mi papá sufre de enfermedad de Parkinson, toma levodopa, carbidopa. Ahí está, esos medicamentos son los que le están causando la hipertermia. Ya está, solucionado el problema. Ahora, ¿cómo lo trato entonces si el metamizol no me soluciona el problema de la temperatura alta? Colinérgico. Baños fríos. ¿Cómo le bajo la temperatura al paciente? Baños fríos, doctor, podría ser una opción. En baño frío. ¿Ah? Un baño frío. Un baño frío es lo que antiguamente ¿Baño se frío hacía. sería? También pueden hidratar en ese aspecto. ¿Perdón? Mejorar la hidratación del Con paciente. vieja hidratación. Y baños Mejorar también. la hidratación del paciente. ¿Qué más? Exponer la superficie de la piel, doctor. ¿Mm? Exponer la superficie corporal. La superficie Exponer al ambiente, no abrigar al paciente. Número 3, ¿qué más? ¿A dónde le pondríamos si este paciente, por ejemplo, yo no tengo personal para darle una ducha, ¿qué haría? ¿En dónde le pondría los paños La frente. húmedos? En la frente. ¿Ah? frente, axilas. La frente, ¿qué más? El abdomen. Rostro, abdomen. Abdomen, axilas, ¿no? Partes que donde hay más temperatura más elevada, ¿no? Generalmente los pliegues. Claro, ¿no? Entonces, de esa forma, la temperatura va a comenzar a descender, ¿no? ¿A qué se llama hiperpirexia? A una temperatura mayor a 41.5. O sea, es un valor nada más, ¿no? Que puede estar ocasionada sea por fármacos o por Entonces yo le necesidad. pregunto ahora a ustedes, ¿toda fiebre es hiperpirexia? No. ¿Ah? No. No. No, no. No es verdad, no. ¿Y toda hiperpirexia es fiebre? Podría. ¿Ah? Sí. Podría llegar así. Toda fiebre no es hiperpirexia, claro, porque puede haber fiebres de 38, de 38.5, y eso no es Pero una hiperpirexia, hiperpirexia, ¿no? sí. Pero también puede haber fiebres de 41.5, 42, de repente, ¿no? Y eso sí. Pero toda hiperpirexia es fiebre, ahora. Podría ser hipertermia. Podría ser hipertermia Hipertermia. también, ¿no? Entonces, no necesariamente, No ¿no? necesariamente, depende. ¿Se dan cuenta? Cómo estamos viendo los términos por anverso y reverso, ¿no? Así es la manera como en medicina se tiene que estudiar, hacer un análisis de las palabras. Porque cuando usted analice las palabras, cuando me pregunten en el examen, yo me voy a saber defender, ¿no? Porque ya lo razoné, ¿no? Entonces, eso va a ser más fácil, más dinámico mi estudio. Entonces, hay tipos de fiebre, ¿no? ¿Qué tipos de fiebre conocen ustedes? Intermitente, recurrente, sostenida. Vamos a definir cada uno de ellas. ¿Qué es la intermitente? Se dice que es intermitente cuando en un lapso de 24 horas la temperatura se normaliza ya sea una vez. Así es. ¿Qué dice Berta? ¿Está bien lo que dice tu compañero Chacha? Son variaciones de la temperatura, pero que regresan a la normalidad en un solo día. Un lapso de 24 horas. Claro. O sea, son temperaturas que pueden llegar a la normalidad, ¿no? A eso se llama intermitente. Y luego suben. A eso se llama intermitente. ¿Qué otro tipo de temperatura, de fiebre? La remitente. ¿Cómo es la remitente? Ahí no llega a la normalidad, no la temperatura. ¿No llega a la temperatura a la normalidad? No, y hay... Y hay un disparo en los grados. ¿Cómo sería?
En la remitente no se va a llegar Nunca a llega a la la normalidad temperatura normal. normal. Nunca llega a la temperatura normal. Es lo Nunca opuesto llega. que la intermitente. ¿Tienes? Es lo opuesto. Es lo opuesto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una fiebre remitente y una fiebre continua entonces? Que la fiebre continua se mantiene. Se mantiene por encima de los valores normales. Siempre va a Doctor, ser, no, siempre va a no, llevar un patrón. en la continua no varía mayor de 0,6 tampoco durante todo el día, las 24 horas. En cambio, en la remitente podría superar hasta 1 grado, 2 grados. Esa también es otra diferencia. La Entonces, remitente va a variar continuamente. Claro, continuamente. Todo poco. ya. Pero nunca va a llegar a lo normal, Nunca va a ¿no? llegar a lo normal. Nunca llegaron. En Ahí está ninguna. la clave entonces. Ujú. Nunca va a llegar a lo normal. La intermitente sí. ¿Qué más? La ¿Qué otro tipo de recurrente. fiebre hay? La continua, la Ya la dijimos. recurrente, la recurrente. Ya. La vespertina también, O doctor. recidiva también. Se reaparece después de 1 o más días de infección. Claro. Hay un patrón de 2 días con fiebre y luego puede haber otros 3 o 2 días que no tiene fiebre y así. Fiebres recurrentes, ¿en qué patologías encontramos? En una tifoidea podría ser. En linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin. Los linfomas de Hodgkin. Podría, pero El linfoma de Hodgkin. hay enfermedades más clásicas de recurrente. La fiebre de Painstein, creo que. ¿Fiebre? ¿O no es la ¿Les han misma? hecho ese tema hoy día en la mañana? Mañana vamos a hacer. Mañana todavía, doctor. Mañana vamos a tocar ese tema. ¿Que no? ¿Y hoy día qué tema han tocado? Presión arterial y pulso, doctor. Quedó pendiente. Ajá. Ah, Quedó pero ustedes pendiente. han leído eso, ¿no? Sí, doctor. La fiebre que es cada 3 días, que es cada 4 días, es una fiebre eh, terciana, cuartana, es en la malaria. La malaria. Malaria. La malaria es un ejemplo clásico, Plasmodium ¿no? vivax. Claro, paciente que viene de la selva, ¿no? Ahí hay malaria. Ahora ya no solamente de la selva, nuestros desiertos de Virú, de Chao, ya ahora está lleno de plantas. Eso también lleva consigo un nuevo, digamos, ecosistema, ¿no? De tal manera que cambia también la flora microbiana, ¿no? Entonces, ahora también vemos malaria en Virú, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Y ejemplo de fiebre continua, ¿qué enfermedades en La fiebre fiebre continua? tifoidea. ¿Ah? La fiebre tifoidea, doctor. Fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea. Ahí está fiebre tifoidea, la fiebre continua. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Y la intermitente? Es también la dominada la séptica, los shock sépticos, tuberculosis, en abscesos. Ya. Ya. En las fiebres de tuberculosis, hay un ejemplo clásico que las fiebres o febrículas es por las tardes, son vespertinas. Vespertinas. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces ahora vamos a hacer un ensayo. ¿Cómo le vamos a preguntar al paciente? ¿Ya? Yo voy a ser un paciente que tiene fiebre. Entonces, quiero que ustedes me pregunten. Yo soy su paciente. Ustedes, los ocho participantes, son los médicos. Cada uno me va a hacer una pregunta. ¿Ya? De acuerdo. Yo tengo fiebre. Voy a su consultorio porque mi molestia principal es fiebre. ¿Ya? Entonces, voy a empezar con Luis Camacho. ¿Qué me preguntaría Luis Camacho?
¿Cómo así vamos a hacer? Yo soy una persona iletrada. ¿En qué momento? No le entiendo muy bien que me pregunte en qué momento, o sea, ¿a qué se refiere? O vayas pensando, Camacho, seguimos con Carvajal. Vayas pensando, Camacho, vayas pensando. Carvajal, Berta, Sí. Bueno, ¿qué me preguntaría? ¿Ah? empezaría preguntando, por ejemplo, su lugar de trabajo, porque por lo mismo de la hipertermia, que a veces ¿Perdón? hay trabajos por el lugar de trabajo. Ya, yo trabajo en el hospital. Sí, En el hospital Víctor Lazarte, ahí trabajo. Ya, a ver, Carvajal Ortiz. Ya. Yo le preguntaría, ¿cuándo inició la fiebre y el modo de inicio de la fiebre? ¿Cuándo inició la fiebre? Eso significa tiempo de enfermedad. ¿Ya? Siempre ustedes en su enfermedad actual tienen que ver el tiempo de la enfermedad. ¿Qué significa el tiempo de la enfermedad? El tiempo que transcurrió desde que empezó su molestia principal. En este caso, mi molestia principal por la que yo voy a su consultorio es Otras sus fiebre. otros amigos, pero Entonces, ustedes nunca deben de olvidarse de preguntarle por su tiempo de enfermedad al paciente. ¿Ya? ¿Desde cuándo está usted con fiebre? ¿Hace días? ¿Cuántos días? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? Listo, eso es tiempo de enfermedad. O de repente horas, ¿no? Nunca olvidarse, tiempo de enfermedad, ¿ya? Seguimos con Cárdenas Vázquez, Gustavo. ¿Qué me preguntaría más? Le preguntaría si es que tiene los signos de infección, ¿no? Como si tuviera un tipo de diarrea o algún tipo de dolor, ¿no? Y si es que me refiere que ha sido de varios días la fiebre, si es que ha estado tomando algún tipo de antipiréticos. Una preguntita nomás, hágame, para que le deje a sus compañeros también y pasemos varias rondas preguntándonos. ¿Ya? Una pregunta nomás puntual. Si no, cuando así le hacemos varias preguntas, el paciente se marea, no sabe qué le va a responder. Ustedes, en la técnica de saber entrevistar al paciente, dice la bibliografía que no hay que hacerle muchas preguntas seguidas al paciente, porque si no el paciente al final no va a saber qué le va a responder a usted. Entonces, usted tiene que aprender en semiología, hacerle una pregunta y que el paciente le responda. Y si usted quiere hacerle más preguntas, entonces le suelta la otra pregunta y que el paciente le responda. No haga varias preguntas, ¿ya? Eso es para que ustedes lo tomen toda su vida, toda su carrera de médicos, ¿ya? De estudiantes de medicina y cuando sean médicos. Siempre hay que hacerle una sola pregunta al paciente, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué me preguntarías? Una sola pregunta. Le preguntaría si tiene algún diagnóstico previo, ¿no? Le diría si es que algún Si tengo médico algún ya diagnóstico diagnosticó. previo. Ya, muy bien. Es una muy buena pregunta si tengo algún diagnóstico. Puede ser que tenga una patología anterior, ¿no? Puede ser que de repente haya neoplasias, ¿no? Entonces, y eso también me puede haber generado fiebre, ¿no? Como Entonces, dijo usted, puede que sufra de Parkinson, esté tomando fármacos para el ya, Parkinson y con esa patología. ya. Carranza, Doctor, le preguntaría, la fiebre, ¿en qué periodo del día se aparece, es más recurrente? O sea, o se aumenta más o disminuye menos. Eso también podría dar un indicio. ya. Entonces, la fiebre, ya tengo tiempo de enfermedad, entonces tengo que preguntar al paciente, ¿en qué ¿Cómo? momento del día aparece la fiebre? Puede ser en la mañana o puede ser en la tarde. Ya les dije, por ejemplo, la tuberculosis, el paciente Invierte. está sintomático en las mañanas. Ujú. No tiene ninguna molestia en las mañanas. Y después de almorzar, eso 3, 4 de la tarde, comienza con cierto malestar el paciente. Si usted le toma la temperatura, ya hay fiebre, ¿no? ¿Por qué duelen los músculos en la fiebre? Ese es por factor de necrosis tumoral alfa y la caquexina que Por, se libera. por la, Mm, por la prostaglandina Prostaglandinas. E2 periférica.
Claro, prostaglandinas, no se olviden, ¿ah? Por eso el paciente ahora en este COVID, cuando tiene fiebre, dice, me duele el cuerpo, dice, ¿no? Prostaglandina C2, ¿ya? ¿Qué otra pregunta? A ver, ¿con quién nos quedamos? Con Carranza. Con Carranza nos quedamos, ¿no? Él me preguntó eso, ya. Castillo Miranda, Edwin. Castillo. Doctor, Ya. yo preguntaría si tiene otros síntomas. Por ejemplo, sobre todo esta pregunta yo lo haría con referente si tiene alguna infección focal, porque entre la hipertermia y la fiebre, lo que les va a diferenciar siempre son los hallazgos clínicos. Entonces, preguntaría si tendría otro síntoma. Por ejemplo, un síntoma por ejemplo, de infección, ¿no? Podría ser inflamación o si le duele. No, pero ¿qué me preguntarías? Por síntomas acompañantes, ¿no? Ajá, síntomas Me acompañantes. está diciendo acá Edwin Castillo es por los síntomas que acompañan a la fiebre. ¿Qué significa síntomas acompañantes? Síntomas acompañantes significa, grábenlo bien esto, significa síntomas que no son molestias principales. ¿Ya? Síntomas acompañantes. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo en este momento diarrea, pero yo he ido por fiebre. No, pero mi diarrea es una sola vez. ¿No? Mi síntoma preponderante, la fiebre, porque tengo 38,5, 38,8, 39 de repente. Pero no es mucha la diarrea. Si hubiera tenido una diarrea, nadie va al hospital a consultar con un médico por la diarrea, sino se está yendo por la fiebre. Eso es un síntoma acompañante, ¿ya? Muy bien. Serna, Caroline. Yo le preguntaría si es que alguno de sus familiares o parientes cercanos ha estado con fiebre, porque dependiendo de eso puede ser algo viral también. Muy bien. Está bien, buena pregunta. En este COVID, mira, imagínense ustedes, en esta pandemia, ¿no? ¿Alguien más estuvo con fiebre en la casa? ¿No? Entonces, te van a decir, sí, mira, estuve con dolor de garganta, ¿no? Entonces, ese tiene COVID, ¿no? Y el COVID es sumamente y altamente contagioso, ¿no? Es muy probable. Es una muy buena pregunta. Chacha. Yo le preguntaría cómo empezó la fiebre, ya sea de una forma progresiva o una forma súbita, ¿no? De acuerdo a eso ya me voy viendo. Entonces, digamos, severidad de la fiebre, ¿no? ¿Cómo empezó? Ajá, ¿cómo empezó la fiebre? Claro, ¿no? Entonces, vamos a organizarnos entonces. Cuando un paciente viene al consultorio con una molestia principal, en este caso es fiebre, primero tengo que preguntarle su tiempo de enfermedad. Tiempo de enfermedad, no se olviden nunca de esto. Segundo lugar, tengo que preguntarle cómo comenzó esta fiebre. Porque recuerden ustedes que después de molestia principal sigue también la forma de comienzo de la enfermedad. ¿Cuántas formas de comienzo de enfermedad existen? Sí. Insidioso y Como de brusco. brusco. ¿Qué es brusco? De la nada, rápida, parece así, violenta. ¿Cómo rápida? ¿Cómo rápida? Participaciones. Que es de forma Aguda, doctor. violenta, brusca. Que Forma es de violenta. manera Ya súbita. violenta. ¿Y qué significa súbita? Que es en instante, en el momento, o sea, no espera un curso, algo que sea progresivo, que ya tenga algún antecedente. Eso sí. No mezclemos el curso con la forma de comienzo. Forma de comienzo hay dos cosas. Brusco e insidioso. Brusco, ¿qué significa? Graben ustedes bien. Brusco significa que la molestia principal apareció de manera inesperada. O sea, esa molestia apareció de manera sorpresiva. No me avisó para que esa molestia principal empezara. Eso significa forma de comienzo brusco. ¿Ya? La forma de comienzo brusco, entonces,
La sorpresa. ¿Ya? Por ejemplo, usted ahorita estamos en reunión. Y luego llega la molestia principal. Me explico. A ustedes, por ejemplo, les ha pasado alguna vez que ustedes llegan a su casa y tienen cierto malestar de cuerpo, ¿no? O sea, que parece que me hubieran agarrado a palos, dicen ustedes, ¿no? O alguien, dice el paciente. Y a la 1 de la mañana amanece con una molestia para orinar, una disuria tremenda. Apareció la molestia principal. ¿Se dan cuenta? Si ustedes van al médico cuando tienen un malestar de cuerpo, ustedes llegan, por ejemplo, si llegan a mi consultorio, yo les digo, molestia, el dolor de cuerpo no es patognomónico de ninguna enfermedad, da en todas las enfermedades. Si usted tiene diarrea, le da malestar de cuerpo. Si usted está resfriado, le da malestar de cuerpo. Si usted tiene infección de vías urinarias, le da malestar de cuerpo. Si usted tiene cáncer, le da malestar de cuerpo, etcétera, ¿no? O sea, eso es una a eso se refiere sintomatología inespecífica. ¿Ya? Entonces, yo les digo al paciente, espere que aparezca un síntoma que me permitan a mí plantear una hipótesis diagnóstica o un diagnóstico, le digo al paciente, ¿no? Entonces, ustedes en la noche llegan a su casa después de clase y con el malestar de cuerpo, ¿no? O sea, no quieren comer, están con hiporéxicos, no quieren comer, se acuestan y a la 1, 2 de la mañana amanecen con molestias para orinar. Apareció la molestia principal. Molestia principal, disuria. Pero la forma de comienzo, ¿fue brusco? No fue brusco, porque ya le estaba anunciando, ya se sintió mal usted. Pero la molestia principal recién apareció de repente a las horas, a las 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces, eso se llama forma de comienzo insidioso. ¿Se entendió o no? Entonces, ustedes nunca se van a olvidar la forma de comienzo, ¿no? Entonces, yo tengo que saber cómo empezó la fiebre, si fue de comienzo brusco o insidioso, ¿no? Si el paciente empieza con hiporexia, no quiere comer, se siente embalonado y después hace fiebre, esa forma de comienzo fue insidioso. Pero si el paciente de un momento a otro, ahorita estamos en clase y comienza a calentarse su cuerpo, ¿no? Temperatura alta, ¿no? La forma de comienzo, brusco. Entonces, cuando ustedes escriban en su historia, la forma de comienzo, no es que yo voy a poner lo que a mí digo, no, este es brusco, ¿no? De repente, de manera a azar, digo, no, este es insidiosa, no, sino es de acuerdo a lo que el paciente me narra su enfermedad actual. Yo puedo poner brusco o insidioso. ¿Ya? Ahora voy a ver el curso. ¿Cuántas formas de curso hay? ¿Ah? Hablen. Doctor, hay un compañero que ha salido, se le ha cerrado y me está diciendo que lo acepte. Ya, Chacha, ¿no? Sí. Ya ingresó Chacha. ¿Está Chacha ya? Disculpe, doctor, tuve problemas de conexión. Ya, listo. Entonces, el curso, ¿cuántas formas de curso existen? Progresivo. ¿Cómo es el progresivo? ¿El paciente está mejorando o está empeorando? Se está poniendo más malito el paciente, está empeorando el paciente, ¿no? Su molestia principal se está exacerbando, se está intolerable, hay que tener mucho cuidado. La forma de comienzo progresivo. ¿Y regresivo? El paciente está mejorando, ¿no? El paciente está mejorando. También hay un curso estacionario, ¿no? Cuando ustedes evolucionen al paciente día a día, ustedes se van a dar cuenta que el paciente ni mejora ni empeora. O sea, es un curso estacionario. ¿Ya? Hay un curso intermitente también, o episódico, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿en quiénes sería, en qué ejemplo, en qué patología sería eso?
Dijo malaria. Malaria, el paludismo. Así es. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Ya? Entonces, ya tengo tiempo de enfermedad, forma de comienzo, el curso. Eso tiene que usted preguntarle al paciente, porque esos datos le va a dar el paciente. Si usted no le pregunta, el paciente no le va a dar esos datos. Por eso usted es el que dirige es el director de orquesta, digamos, entre comillas. Usted va, el paciente le va a responder lo que usted le pregunte. Si no le pregunta, el paciente no le responde. ¿Ya? Entonces, ahora, ya tengo esas respuestas del paciente, entonces voy a ver ahora el comportamiento de la fiebre durante las 24 horas del día, porque tengo tipos de fiebre, ¿no? ¿Cuáles? ¿Cómo se comporta en un día la fiebre? Señor, señora, ¿usted amanece con fiebre? ¿En qué momento del día le aparece la fiebre? ¿En dónde es más intensa la fiebre? ¿En qué momento del día? ¿Es en la mañana? ¿En la tarde? ¿Qué más? ¿Cuál es la severidad de la fiebre? ¿No? ¿Es tolerable esa fiebre? ¿O se siente usted bien caliente? ¿Su piel se torna rojiza? ¿No? ¿Cómo es esa intensidad de la fiebre? ¿No? ¿Qué síntomas acompañan a la fiebre? ¿No? ¿Qué síntomas acompañan a la fiebre? Por ejemplo, dolor de cabeza, ¿no? Cefalea, malestar de cuerpo, dolor de espalda, dolor de músculos, ¿no? ¿Qué síntomas o qué le puede exacerbar a esa fiebre, ¿no? ¿Qué me puede hacer que yo tenga más fiebre? Cuando yo me abrigo, por ejemplo, doctor, dice, de ahí me levanto con más fiebre, ¿no? Ahí está, síntomas que exacerban la fiebre. Síntomas que disminuyen la fiebre o qué disminuye la fiebre. Por ejemplo, doctor, cuando yo me tengo que desvestir, ¿no? Estoy con ropa ligera, entonces la fiebre, o me doy una ducha, me disminuye la fiebre, ¿no? Síntomas atenuantes. ¿Qué atenúa la fiebre? Por ejemplo, ¿qué podría atenuar la fiebre? Atenuar significa disminuir. ¿Qué disminuye? ¿Ah? Antipiréticos. Los antipiréticos. Una ducha fría. Ponerse ropa ligera, no abrigarse mucho. Entonces, todo eso usted tiene que describir en su enfermedad actual. Entonces, la tarea de ahora es, tienen ustedes un caso clínico, pero aparte ustedes van a practicar. Estas charlas virtuales no nos van a desmerecer practicar, porque gracias a Dios la medicina es en el ser humano. Y ustedes en su casa viven en familia, ¿no? O alguien vive en un cuarto aparte ahorita. Creo que todos están en familia, ¿no? ¿O alguien no está en familia? ¿Algún alumno que esté en un cuarto solo? Todos están en familia ahora, ¿no? Muy bien, entonces. Van a ustedes. ¿En qué consiste la tarea ahora? ¿Sí, Gustavo? Yo vivo, pero con mis abuelos, ¿no? Pero ellos no están ahora Ah, ya. por la pandemia, los cogió en otro lugar y no han podido regresar. Ah, ya, pero tú estás solo ahora. Con mi hermano. Y ya con tu hermano, pero cuando vives con alguien, ya. Entonces, ¿la tarea en qué va a consistir ahora? La tarea, escuchen bien, la tarea consiste en que ustedes recuerden una enfermedad que hayan tenido, en donde hayan tenido ustedes fiebre, ¿ya? Ese es para el que vive solo, pero para el que vive acompañado, que es el caso de todos ustedes, le va a hacer una historia clínica a su familiar que haya tenido fiebre en algún momento. ¿Y cómo va a ser este trabajo? Este trabajo va a consistir como que en el tiempo ustedes se van a trasladar al presente y como si recién apareciera la fiebre cuando consultaron ellos. Por ejemplo, a mí me dio fiebre hace 3 años, por ejemplo. Entonces voy a pensar que yo estuve hace 3 años, yo fui el médico y a mí me va a contar cómo fue todo ese proceso de fiebre. Después de cuántos días fue a ver al médico en ese momento. Ustedes van a hacer, se van a transportar en el tiempo y van a hacer y le van a tomar sus datos, ¿no? Porque de otra manera no se puede, ¿no? Porque si fuera hace 3 años, usted va a poner tiempo de enfermedad 3 años y eso es falso, ¿no? Porque el paciente ya está sano, ¿no? Entonces, ¿sí me dejo entender cómo se va a hacer? Sí, doctor. Tengo una... Sí, Chacha.
Solo vamos a describir la enfermedad actual, ¿verdad? Más no lo anterior. Así es. ¿Cómo lo anterior? Por ejemplo, No, datos o sea, para ti va a ser actual, o sea, una enfermedad pasada, pues. O sea, No, tú sí, te sí, vas a sí. transportar en el tiempo como si al paciente recién le diera la fiebre, ¿ya? No, sí, por eso solo vamos a describir ¿Sí? enfermedad actual nada más. Solo ese punto. Así es, o sea, su filiación hasta Por eso. enfermedad actual, Doctor, una consulta. claro, La Ah, tarea por se va a subir afiliación en y el todo eso. comentario de 500 palabras. claro, así es, sí, sí. Eso, esa parte del comentario de las 500 palabras, doctor. Claro, Se va a subir como claro. parte del O comentario de tienen las un 500 caso clínico palabras de la ustedes, ¿no? reflexión. Les han dado un caso clínico. ¿Ah? Sí, Eh, doctor. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener 2 notas de caso clínico, ¿no? Y como estamos divididos por grupos, el día de hoy le toca a 3 personas que usted va a evaluar, que usted le va a poner nota. Entonces, solo esas 3 personas en ese caso harían lo que es la historia y todos haríamos el comentario de la clase. Ah, ya, listo, está bien. Ya, entonces para mañana los 3 siguientes, ya, los 3 últimos que quedaron. ¿A quién les tocaría en este caso? Serían todos porque como no hemos tenido el miércoles clase, o sea, los que faltan serían. Nos daría la tarea para los que faltan el día de mañana. ¿Quiénes faltan? Los 2 últimos. Ajá, los dos grupos El últimos. miércoles rotamos con otra persona y nosotros nos quedaríamos sin nota. Por eso la tarea de mañana sería para los 2 últimos grupos. Claro, para Serna, Castañudí, Chacha, Araujo, ¿no? Exacto. Ajá. Ya, entonces ustedes hacen ese trabajo, pues. ¿Ya? Es simple, eso nada más les tomará pues media hora, en lo mucho, ¿no? Ah, nosotros hacemos Y el es de ahora más, también. debieran hacerlo todos para que practiquen. La medicina, muchachos, es práctica, ¿no? Porque si ustedes están esperando a lo que les toca, ustedes no van a hacer nada y ustedes van a dejar de practicar. Eso que estamos conversando tienen que ponerlo en práctica, porque si no ustedes se van a olvidar, ¿no? Ahorita lo entienden fácil, pero cuando ustedes están frente al paciente, se hace un poco difícil, ¿no? Es como cuando un muchacho se enamora, dice, ya le voy a decir tal cosa, y cuando está con la chica, se olvida todo lo que planificó. Igualito, si ustedes no practican la semiología, no se van a olvidar rápido, ¿no? ¿Ya? Entonces ustedes háganlo por ustedes, ¿no? Pero definitivamente que el trabajo van a presentar los 2 últimos, ¿ya? Pero si ustedes gustan presentarme ese trabajo, los dejo de manera opcional, ¿no? Pero mi consejo es que ustedes trabajen para que ustedes practiquen, ¿ya? Dime, Carranza. No se escucha. No se te escucha. ¿Me escucha? No, sí, doctor, No, pero sí, a Carranza no se le escucha. No se escucha. Carranza. No te escuchamos. Tampoco. Revisa tu micro, Carranza. Está apagado. Está activa. Ya te escuchamos. Ahí se me escucha. Por supuesto. Ya, le decía que de manera opcional lo podríamos poner mejor en la parte de los comentarios, o en vez de Claro. comentario, puede ser la Podría historia. ser mejor, doctor. Claro. Claro. No, hagan sus comentarios normal, nomás, no hay problema, para que no se vayan a confundir, ¿no? Ya los 2 últimos nada más hacen el trabajo en todo caso, ¿ya? Doctor, pero en todo caso haríamos nosotros 2 y el grupo que falta, el grupo 1, porque se van a quedar sin nota ellos. Hoy tocaba el grupo 1. Claro, haríamos los 5 para que nos evalúe ya los 5 y el día de mañana evaluaría los 3 que faltan, porque igual tenemos que tener 2 notas de caso clínico. No sé si me dejo entender, doctor. Me dijiste que los 2 últimos, el grupo 3, que son los 2 últimos, les faltaba su caso clínico. O sea, bien Claro, lo que pasa es que nosotros hemos comenzado a rotar desde el día jueves, entonces Claro. el miércoles se ha perdido. Entonces el día jueves comenzó el grupo 1, ya tiene Ya. su primera nota. El día viernes el grupo 2 ya tiene su primera nota. Y el día sábado el grupo 3 ya tenemos la primera nota. Pero el día de hoy tendría que estar el grupo 1 nuevamente para su segunda nota. Y el día de mañana que termina el grupo 2 para la segunda nota. Nos quedaríamos el grupo 3 en el aire. Por Sí, eso, porque la otra semana empieza el miércoles.
Exacto. Por eso haríamos los 5, el trabajo que nos está mandando, y el día de mañana ya les dejaría la tarea a los 3 que faltan. Ya, mejor vamos a hacer algo práctico, ¿ya? Como todos empiezan y podamos practicar bien, entonces háganlo todo, pues, ¿no? Hagan todo, los 3 grupos hagan hoy día, mañana también los 3 grupos, y así tienen todos su nota y se acabó el asunto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, así quedamos, ¿no? Es algo simple nada más, ¿no? Y ahí vamos, ustedes me van a presentar eso, y ahí vamos a ir viendo qué falencias hay, si está correcto, excelente, ¿no? Acá la idea es aprender. La idea es aprender, que ustedes sepan cómo se desarrolla el curso, cómo hay que preguntar al paciente, ¿ya? Y capitalizar todo aquello que hemos estudiado y volcarlo en beneficio del paciente. Esa es la idea de semiología, ¿ya? Entonces, quedamos entonces para el día de mañana, ¿no? ¿Mañana qué tocaría? Mañana es glosario nada más, doctor, de lo que es Glosario. Sí, Ya. hoy Ya. Luego, mañana presentamos entonces el trabajo también de manera oral, ¿ya? Aparte que van ustedes a subir eso, ¿ya? Porque la idea es ver qué es lo que han hecho. De manera sucinta nada más. Cada uno será 5 minutos máximo, ¿ya? Ya. ¿Y el comentario, doctor, hasta qué hora nos deja para subir? Normalmente, ¿cuánto tiempo han estado subiendo? 2 horas. Dígame la verdad, porque Wilmer me va a decir en cuánto tiempo. 2 horas, doctor Wilmer. Normalmente hasta hoy 10, pues, ¿no? ¿2 horas, dices? Sí, 2 Según horas. lo que dice, doctor, el campus son 2 horas después de haber terminado la clase de Zoom. Ya, entonces pónganse a trabajar entonces, no hay problema. ¿Ya? Ya. Entonces conmigo sería hasta ahí. Entonces vayan subiendo si son 2 horas, ya está establecido, ya no hay problema. ¿Ya? Es simple, no se preocupen. ¿Ya? Entonces nos vemos hasta el día de mañana a las 8. Ok. ¿De acuerdo? Disculpe una pregunta acerca de la historia clínica. ¿Eso dónde lo vamos a subir, doctor? Disculpe. No, eso me lo van a prestar a mí. Ah, ya, en clase. En clase, sí. Pero, doctor, también... ¿Ustedes han estado subiendo su caso clínico? Sí, en la parte de tarea. Ya. Entonces, miren, ustedes vamos a quedar como hemos dicho, o sea, todos van a trabajar, todo por todos, ¿ya? Pero al que le toca, va a subir, por ejemplo, le toca mañana al 3, ¿no? Perdón, al grupo 1, No, sí, exacto. ¿Ya? Grupo 1. Sí, hoy le toca grupo 1. Hoy toca 1. Y pasado van a subir los 2 grupos que quedan. Mañana los 2. Nosotros lo hacemos, los que no nos toca lo hacemos y mañana se lo presentamos a usted en forma virtual. Claro, todos van a presentar, ¿ya? Todos Mañana de los glosarios, vamos a hacer los glosarios y vamos a trabajar todo con todo, de temperatura, glosarios, ¿ya? Pero su caso clínico va a subir el grupo que le toca. Sí, al que le toca, y mañana subirá el grupo 2 y 3, lo sube. Okay. Y se acabó y tienen toda su nota, ¿ya? Claro, ya, doctor. Ya. Quedamos, listo. Buenos días, ¿no? Buenos días, doctor. Gracias. Gracias, doctor.